La verdad es que estamos encantados de la receptividad que tiene cuando vienes al CIRA, un encuentro de promoción empresarial como es este, como es el Enrédate, que su propio nombre ya indica la capacidad de implicarse, de comprometerse las actividades empresariales, las entidades de promoción a esas iniciativas empresariales, como en este caso, o es en mi caso, el IBACE, el Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial, que es un organismo, un ente público dependiente de la Generalitat Valenciana a través de la Conselleria de Economía, que nuestra vocación es ayudar a todas las pymes del territorio a ser más competitivas en un mundo cada vez más global y con más competencia. Veo con mucho ánimo y con mejor optimismo cuando estás cerca de ellos, que es nuestra pretensión, estar siempre cerca de los emprendedores, esa capacidad de iniciativa, esa capacidad técnica de poner en marcha hoy en día con mayor conocimiento los proyectos, porque no hay que olvidar que emprender nunca es en abstracto, tiene que ser con un análisis de mercado, con unas competencias técnicas, con un plan de negocio. Entonces, ver que todos estos jóvenes que en este caso han ido compitiendo hoy en día en los proyectos emprendedores con esa voluntad de situarse y de competir en el mundo con más competencia, ver ese nivel técnico pues siempre es muy positivo y por nuestra parte poderlos respaldar en aquellas cuestiones en las que nosotros podemos ofrecer esos servicios de apoyo. Una de las grandes servicios que tenemos que ofrecer desde todas las entidades a los emprendedores es tener esa visión de conjunto, ese gran networking en el que la fuerza de estar todos juntos, las empresas y las entidades, tanto público-privadas, las entidades financieras, las entidades de servicios, los despachos, las consultorías, las asociaciones empresariales, la administración pública y luego todos los emprendedores que buscan ese respaldo para que sus ideas puedan llegar al mercado, ese encuentro es muy importante. O sea, puntualmente a lo largo del año tener en el territorio, por nuestra parte como Generalitat Valenciana, pero luego los CEIs, que son los Centros Europeos de Empresas Innovadoras, que es el que organiza en colaboración con la Generalitat este encuentro, las administraciones locales, el Ayuntamiento en este caso de Alzira, y luego todas las entidades comarcales y empresariales, es un lugar de encuentro muy importante para ofrecer servicios a las pymes y que se vean que no están solas en ese esfuerzo para competir hoy en día en el mercado global. Y la Comunidad Valenciana tiene unos activos muy importantes porque tenemos unas pymes realmente muy atentas a las oportunidades de negocio.